Ya. Entonces les comentaba que pues todo eso se va a dar gracias a un estímulo donde el hipófisis se encarga de hormonas estimulantes, y estas hormonas estimulantes van a ir a generar un efecto sobre dos grupos celulares que vamos a encontrar en el testículo y que va a permitir que este otro grupo de células espermatométricas pueda hacer el proceso de maduración. Entonces, esto pues se va a llevar a cabo durante el tiempo en el que se garantiza el proceso de maduración sexual. Sin embargo, esos efectos hormonales que van a ser desbordados. Desde el momento en el que desde el momento en la gestación en la que ya se identifica que se va a hacer hombre, pues desde ese momento ya el componente hormonal empieza a generar un proceso de maduración, de tal manera que cuando se nace, pues ya se tienen todas estas células maduras. Lo que pasa es que, como les comentaba en la sesión, los órganos reproductores externos todavía no están maduros. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué permite el sistema reproductor masculino? Permitir la maduración de los espermatométricos, la formación del espermatozoide. Con las glándulas anexas a este sistema se permite también lograr la nutrición y el mantenimiento de estas células en el recorrido de este sistema y permitir también poner o ubicar estas células ya maduras en el sistema reproductor femenino para permitir la fecundación. Todo eso es lo que logra este sistema reproductor masculino. Vamos a ubicar, entonces vamos a observar histológicamente estos cuatro grandes elementos o conjunto de elementos donde vamos a revisar cada una de las características. Inicialmente empezaremos desde el testículo para describir que este es el órgano que se encarga de permitir ese proceso de maduración, cómo se hace el componente hormonal, cómo está distribuido. A partir del testículo, entonces los espermatozoides se proyectan hacia un sistema tubular que lo encontraremos descrito desde el testículo, el epidídimo, luego ya van al sistema de conductos como el conducto deferente, conducto eyaculador, la uretra en cada una de sus porciones. Lo van a estar acompañando unas glándulas anexas, como la vesícula seminal, la próstata, la glándula vulvoretral, que cada una de ellas le va a aportar algo, ya sea a esos espermatozoides o a la protección de la estructura. Y el pene, que finalmente permite ubicar este grupo de células en el sistema reproductor femenino para permitir la fecundación. Entonces, vamos a ir viendo toda esta organización, cada aspecto de esta organización desde el punto de vista histológico. Este esquema lo encuentran en la histología de Stevens. A mí me parece un esquema muy sencillo y muy bonito para poder entender todas las características histológicas, es un gran resumen. Pero para decirles entonces que aquí arrancamos desde la estructura del testículo, ese testículo cubierto por una serie de capas, que ahorita pues vamos a revisar algunas de ellas. Pero como ustedes pueden ver en la imagen, el testículo en su interior está compartimentado y eso se describe como los lóbulos o lobulillos que se encuentran en el interior y que en cada compartimento, en cada lobulillo encontramos esto que estamos viendo en azul, que es un sistema tubular. Y desde allí arrancamos a mencionar el primero de los túbulos, que es el túbulo seminífero. Ahí en ese túbulo seminífero se va a dar ese proceso de formación y de maduración de células, que luego se van a mover en dirección hacia el posterior del testículo para pasar a otra estructura que es el epidídimo. Como ustedes pueden ver en el interior del epidídimo también hay túbulos, y a partir de ellos van a pasar a un tubo único que corresponde a ser el conducto deferente y ya luego entrar en relación con la serie de glándulas anexas a este sistema. Inicialmente vesícula seminal, luego con la próstata, luego con las glándulas vulvoretrales, pero ya ahí a ese nivel ya nos estamos encontrando en un sistema también tubular que es ya la uretra. Y en esa organización, como lo veíamos en el urinario, vamos a hablar de una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra esponjosa ya ubicada en el pene para permitir a través de la eyaculación la salida de estas células. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese recorrido
revisando las características histológicas de cada estructura. Entonces, el testículo se describe como la gónada masculina, que es una estructura par, es una estructura ovalada que está protegida por una capa de piel que se denomina el escroto. Este escroto, pues, como describe, es tejido epitelial plano, estructurado, con algo de queratina, con folículos pilosos. Y luego lo que nos vamos a encontrar es una capa muscular que va a proteger esta estructura y posteriormente nos encontraremos la cápsula testicular. Esta cápsula testicular está formada por dos túnicas o subcapas, la túnica vaginal y la túnica albuquina. La túnica vaginal se configura como células mesoteliales, es decir, tejido epitelial plano simple, y luego la túnica albuquina, que es tejido conectivo no modelado. Sin embargo, esta túnica albuquina, además de tener tejido conectivo, podemos encontrar fibroblastos, podemos encontrar células musculares lisas dispersas y podemos encontrar también algo bastante definido que se describe como la capa vascular o túnica vascular, y en algún literatura lo describen así. Esta capa vascular pues va a ser una porción de tejido conectivo más laxo que denso, que tiene vasos pequeños y que ya está en íntimo contacto con cada uno de los túbulos semilíferos que se encuentran en el interior del testículo. Ya que les vamos a dar imágenes para que puedan entender toda esta información. Ya luego lo que nos vamos a encontrar después de esa capa testicular, en el interior del testículo nos vamos a encontrar una compartimentación de lóbulos y lobulillos. Estos lóbulos y lobulillos están compartimentados a partir de la túnica albuquina. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando hablamos de glándulas decíamos siempre que tenía una cápsula y que esa cápsula ingresaba y compartimentaba la estructura. Pues algo similar le pasa al testículo. La cápsula que sería la túnica albuquina, que ingresa y compartimenta, forma lobulillos y compartimenta todo el interior. En esas compartimentaciones de lobulillos vamos a encontrar los túbulos seminíferos. Y los túbulos seminíferos pues, van a estar organizados por un conjunto de células que son los que van a permitir justamente el proceso de maduración hasta obtener los espermatozoides. Sin embargo, estos túbulos seminíferos van a estar protegidos o delimitados por algo que en la literatura se pueden encontrar dos nombres. Lo pueden encontrar como membrana basal o lo pueden encontrar como túnica propia. Entonces, ¿qué es esa membrana basal o túnica propia? Es una parte de ese tejido conectivo. Aquí ya estaríamos hablando de un tejido conectivo laxo. Tenemos aquí fibras colágenas, tenemos algunas células musculares mucho más dispersas y vamos a encontrar también en esa zona células que generan una respuesta inmunológica. Entonces, en el testículo lo que se describe es que los espermatozoides, una vez maduros, ellos no se movilizan dentro del testículo. Quien se encarga de movilizarlos en dirección al epidídimo son estas capas de células musculares que encontramos asociadas a la túnica albuquina y a la túnica propia en esa relación interna con los túbulos seminíferos. Bueno, en estos túbulos seminíferos podemos encontrar si bien es cierto están compartimentados por lobulillos, cada lobulillo puede tener de 1 a 4 túbulos seminíferos. Y cada túbulo seminífero puede medir entre 80 y 90 centímetros de longitud. De hecho, se describe en algunas literaturas, creo que es en Stevens que lo mencionan, que si se uniesen todos los túbulos seminíferos de un testículo, podría llegar a medir hasta 900 metros de longitud en un espacio tan pequeño. Doctora, o sea, no sé si entiendo, o sea, son unos lóbulos y dentro de los lóbulos van a haber como túbulos seminíferos, o sea, parecido como si, digamos, un ejemplo sería glándula que había lóbulos y dentro había sinos, o sea, algo así. Entonces, miren, este que estamos viendo aquí en verde, mira desde dónde viene, desde la túnica albuquina. La túnica albuquina lo que hace es ingresar, compartimentar, formar esos lóbulos o lobulillos, y dentro de cada lobulillo nos vamos a encontrar los túbulos seminíferos. ¿Sí? Esa es la organización. Ya ahí tengo, les muestro una imagen con todo ese detalle. Bueno, y estamos viendo, este esquema también lo encuentran en Stevens. Estamos viendo toda la porción de lo que sería el escroto, la configuración de piel. Luego
Inicialmente, o en la periferia o más superficial, nos encontraremos la túnica vaginal y luego nos encontramos la túnica albuginea. Como ustedes pueden ver en la imagen, en la parte superior se ven unos círculos azules. Estos círculos azules lo que están representando allí son los túbulos seminíferos. Y como ustedes pueden ver, los túbulos seminíferos están en espacios separados por esas líneas verdes. Y esas líneas verdes, si ustedes observan detenidamente, es una proyección de la túnica albuginea hacia el interior del testículo. Bueno, también nos vamos a encontrar que en esa organización del testículo vamos hacia la parte posterior del testículo, se va a permitir una comunicación de él con la siguiente estructura que es el epididio. En esa relación hay un espacio en medio de ellos dos que se le denomina el mediastino testicular. Ese mediastino testicular, porque está formado por tejido conectivo denso no modelado, es decir, es una proyección de la túnica vaginal. Pero este mediastino o este espacio, en esa organización de la túnica vaginal del tejido conectivo, recibe ahora otro nombre. Y ese otro nombre es red de testis o red testicular, con esas dos denominaciones. ¿Listo? Entonces, pues ahí nos vamos a estar encontrando una serie de túbulos que se describen como los túbulos rectos y los conductos eferentes que van a permitir comunicar estos espermatozoides espacio desde los túbulos seminíferos en dirección al epididio. Entonces aquí nos vamos a encontrar lo siguiente. En estas imágenes vamos a ver lo siguiente. Esta primera imagen, estamos viendo el macro, el testículo. ¿Qué estamos viendo en esa organización? Ustedes están viendo unas líneas blancas, son unos espacios blancos. Los lóbulos. Eso corresponde a ser la compartimentación que da paso a esas fragmentaciones que corresponden a ser los lóbulos o lobulillos. Que será por la túnica albuginea, ¿cierto? Sí, señora. Pero entonces ya aquí a este nivel, en la profundidad, ya eso no es un tejido conectivo denso no modelado, sino ya es un tejido conectivo laxo, ¿sí? Por la organización que tiene. Pero sigue siendo la túnica albuginea. Es una proyección de la túnica albuginea, sí, señora. Listo, eso es lo que estamos observando allí. Dentro de esas fragmentaciones lo que se ve basófilo en el interior, ya si lo vemos más de cerca, lo que nos vamos a encontrar es estructuras como esta, Los que túbulos corresponden a seminíferos. seminíferos, ¿sí? ¿Qué otro elemento estamos observando en esta imagen? En esta zona, a ver si la señalo con el lapicito, en esta zona estamos encontrando el epididio, esa sería la parte posterior del testículo. Estamos viendo además esta zona que está aquí, que corresponde a ser el mediastino testicular, que es ese espacio que me separa el testículo del epididimo en esa porción posterior. Y no sé si ustedes alcanzan a notar, ahí estamos viendo un borde que se ve eosinófilo, que aquí lo podemos ver más grande. Y eso corresponde a ser la cápsula testicular. ¿Sí? Pero esta cápsula testicular, ya viéndola en macro, en esta imagen, lo primero que nos vamos a encontrar aquí con la letra C corresponde a ser la túnica vaginal, que describíamos que eran células mesoteliales. Y luego toda esta franja bastante gruesa corresponde a ser la túnica albuginea. Muscular. En la túnica albuginea se describía que además de tener tejido conectivo, tenía una capa que se describía como capa vascular o túnica vascular. ¿Qué sería la túnica vascular? Donde están viendo la V, es decir, esta franja, eso corresponde a ser la capa vascular. Entonces estamos viendo túnica vaginal, túnica albuginea y capa vascular. En esa capa vascular estamos observando estructuras como esta, que corresponden a ser vasos pequeñitos y alcanzamos a ver eritrocitos. Y ahí es donde se describe que además de ser tejido conectivo, pasan vasos pequeños. Ya luego lo que nos estamos encontrando aquí con la letra S corresponden a ser los túbulos seminíferos. Doctora, ¿y dónde estaría lo de la red de testis? Gracias por tu pregunta. La red de testis, ¿dónde la encontramos? En esta imagen
estamos viendo aquí el mediastino en esta zona, pero miren lo que sucede en esta parte. Se observa una red, es decir, ahí se invagina o se proyecta hacia el interior esa túnica albuginea y forma eso que se denomina como red de testis. O red testicular, también me acuerdo con esa red. Muy bien, miremos esta siguiente imagen. En esta imagen estamos observando con la T lo que es más evidente que sería la túnica albuginea, pero todo esto es cápsula testicular finalmente, solo que no lo estamos viendo tan de cerca para poder diferenciar las dos capas. Sin embargo, miren lo que sucede a este nivel. A este nivel se separan estas dos capas, es decir, la túnica vaginal de la túnica albuginea. La túnica albuginea sí se continúa hacia esta zona. Aquí que estamos viendo en esta franja, estamos observando el epididimo. Y aquí nos están dejando ver este gran espacio que corresponde a ser el mediastino testicular, que me separa el testículo de lo que sería el epididimo. Pero también estamos viendo que internamente, en esa zona, pues hay toda una organización de tejido conectivo en forma de red. Ese es el red de testis. Entonces el red de testis de alguna manera está ocupando el espacio del lado del testículo en el mediastino testicular. ¿Sí? Y también lo podemos observar aquí, por ejemplo, como el tejido conectivo ingresa en la profundidad del testículo y permite compartimentar y formar esas lobulaciones en su interior. Hasta ahí está el concepto de red de testis, mediastino testicular. O sea que la red de testis puede o enmarcarse o quedarse en el mediastino. Sí, señor. Pero lo que se describe específico como red de testis es esta red que se forma entre tejido conectivo y túbulos rectos, que ya ahorita los vamos a ver. ¿Sí? Porque esto sigue siendo tejido conectivo, ya en el interior, pero ya no es un tejido conectivo laxo. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí alguna otra pregunta? ¿No? Miremoslo ahí más de cerca. Ahí ya estamos viendo mucho más cerca el red de testis. Miren. No sé si alcanzan a ver allá en la parte superior en el cuadrito dónde es que estamos. ¿Sí? Y aquí ya lo estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Sí, tejido conectivo. Hasta ahí vendríamos mencionando un tejido conectivo denso no modelado, todavía por su ubicación. Pero también estamos viendo que tiene unos espacios blancos. Esas son las luces de lo que vendría siendo los túbulos rectos, que permiten pasar los espermatozoides del interior del testículo en dirección al epididimo. Ay. Es el cable. Ya. Listo. ¿Qué estamos viendo del otro lado? Es decir, de este lado, o de este lado, o de este lado. Estamos observando túbulos seminíferos, pero miren que el tejido conectivo se continúa, por ejemplo, en este sentido, o se continúa aquí en el interior formando estos espacios. Entonces, esto es lo que forman esos tabiques que me permiten la lobulación del interior del testículo. Bueno, aquí ya estamos viendo mucho mejor, o sea, estamos viendo todo este espacio blanco que está ocupado por esa línea delgada que se alcanza a ver ahí, que ya sería más tejido conectivo laxo. ¿Esos son tabiques? Esos son tabiques, pero entonces aquí ya estamos hablando de tejido conectivo laxo. Ok. ¿Cuáles son entonces? Señora, estos espacios blancos. Ok. Esto o esto, sí, exacto. Pero estos ya son más de tejido conectivo laxo. Y acá estamos viendo mucho más de cerca lo que sería cortes transversales de túbulos seminíferos. Entonces, como ustedes pueden observar, todo esto corresponde a ser una fracción de ese túbulo seminífero, lo mismo que este, lo mismo que este, lo mismo que este, lo mismo que este. ¿Qué caracteriza ese túbulo? Ese túbulo tiene una luz, este espacio blanco. ¿Sí? Pero el túbulo como tal está formado por un grupo de células que se le describen como epitelio germinal. ¿Qué es el epitelio germinal? Es esta franja, este grupo de células que son las
células espermatogénicas, es decir, la transformación de espermatogonia, espermatocito primario, secundario, espermátide, espermatozoide, y las células sustentaculares, también denominadas células de Sertoli. Entonces las células de Sertoli o sustentaculares están aquí, en el interior del túbulo seminífero, formando algo que en conjunto se denomina epitelio germinal. Doctora, me perdí las células sustentaculares, ¿dónde están? O sea, Formando el epitelio. ah, ok. O sea, todo esto aquí, este grupo de células acá en el interior, son el epitelio germinal. ¿Quiénes la conforman? Las Células de Sertoli o sustentaculares, espermatogonias, espermatozoides primarios, secundarios, espermátides y espermatozoides. Ese grupo de células nos encontramos aquí. Bueno. Aquí en esta imagen se alcanza a notar el tejido conectivo laxo que separa los túbulos, pero también observamos otra cosa. No sé si ustedes alcanzan a notar este borde osinófilo que delimita el túbulo. ¿Sí? Ese borde es el que se le conoce como membrana basal o túnica propia. Entonces, ojo porque dentro de las literaturas, por ejemplo, bueno, sí, dependiendo de las literaturas, hay algunos que a esta línea que delimita el túbulo seminífero le denominan membrana basal. Y hay otras literaturas que le denominan túnica propia. Pero hay otras literaturas que describen la túnica propia como esto, el tejido conectivo que está alrededor de los túbulos seminíferos. Entonces, deben tener la precaución de que cuando revisen la literatura, pues no se van a confundir con ese concepto. ¿Listo? Bueno, sin embargo, esta zona de tejido conectivo laxo alrededor de los túbulos se le conoce, y es así, lo unificamos como término como intersticio testicular. ¿Listo? ¿Qué hay en el intersticio testicular? Tejido conectivo laxo, vasos pequeños de menor calibre, vamos a encontrar macrófagos, vamos a encontrar mastocitos, es decir, células de respuesta inmunológica, y vamos a encontrar otra de las células que generan una respuesta hormonal, que son las células intersticiales o células de Leydig. Entonces, ojo, las sustentaculares o de Sertoli están en el interior del túbulo. Las intersticiales o de Leydig están por fuera del túbulo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta?